Buenos días, hermanos. Lucas 10, del 1 al 24, dice así. Después de esto, el Señor escogió a otros 72, para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias. Ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos. Pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. El que los escuche a ustedes, me escucha a mí. El que los rechace a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo quiere revelárselo. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieran ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Hermano, esta es palabra de Dios. Let me lead us in a prayer as we come to read the Bible together. Déjenme guiarnos en oración al venir a considerar la lectura juntos. Father God, thank you for all that you have revealed to us in the Bible. Padre de Dios, te damos gracias por todo lo que nos has revelado a nosotros en la Biblia. Please remind us again today how wonderful it is to know you. Por favor, recuérdanos nuevamente hoy cuán maravilloso es conocerte. How wonderful it is to have our names written in heaven. Cuán maravilloso es tener nuestros nombres escritos en el cielo. We pray this in Jesus' name. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So I was talking to a friend the other day. Así que estaba hablando con un amigo el otro día. He was describing the boring bits of his job. Él estaba describiendo las partes aburridas de su trabajo. He had to do a job where there was lots of boring admin.
tenía que hacer un trabajo que tenía mucha parte aburrida de administración. And he said, that's not what gets me out of bed in the morning. Y eso no es lo que hace que yo salga de la cama en la mañana. I don't get out of bed to do that. No salgo de la cama para hacer eso. And it got me thinking, what gets me out of bed in the morning? Y me puso a pensar, ¿qué es lo que hace que yo salga de la cama en la mañana? What gets you out of bed in the morning? ¿Qué hace que tú salgas de la cama en la mañana? What makes you think, oh, today is a great day because? ¿Qué hace que pienses, oh, hoy es un gran día porque? What makes you happy? ¿Qué te hace feliz? Look down to chapter 10 and verse 20. Miren al capítulo 10, versículo 20. Chapter 10 and verse 20 is where Jesus says what should make us happy. El capítulo 10, versículo 20 es lo que Jesús dice que debería hacernos felices. Jesus says, do not rejoice that the spirits are subject to you, Jesús dice, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, but, and here's the thing, sino, y aquí está la cosa, rejoice that your names are written in heaven. alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Rejoice doesn't just mean what makes you smile, Alegrarse no simplemente quiere decir lo que te hace feliz, but it's what your life is really about. sino de qué se trata tu vida, Your certainty, your security, tu certeza, tu seguridad, the thing that drives you, that motivates you. lo que te impulsa, lo que te motiva. Here is the thing that Jesus says, above all, we should rejoice in. Aquí está lo que Jesús dice, por sobre todo deberíamos regocijarnos. This is the thing to motivate us, whatever lies ahead. Esto es lo que debería motivarnos, lo que sea que esté hacia adelante. Here is something to get you out of bed in the morning. Aquí hay algo para que te saque de la cama en la mañana. Rejoice that your names are written in heaven. Alégrense que sus nombres están escritos en el cielo. Like every verse in the Bible, it's got some story around it. Como cualquier versículo tiene un poco de historia a su alrededor, And the story here begins in chapter 10, verse 1. y la historia comienza en el capítulo 10, versículo 1. If you've got a Bible or you've got the Bible on your phone, turn up Luke chapter 10, verse 1. Si tienes una Biblia o una Biblia en tu teléfono, por favor abre Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, ahí en el versículo 1. Because this chapter starts with Jesus sending out 72 disciples. Porque este capítulo comienza con Jesús enviando 72 He's sending them discípulos. on a mission trip. Can you see that there in verse 1? Los está enviando en un viaje de misión, lo pueden ver en el versículo 1. And then in verse 17, they return to tell stories about what happened. Y en el versículo 17 vuelven a contar historias de lo que ha ocurrido. Here's the first thing I want us to see in our passage this morning. Esto es lo primero que quiero que veamos en nuestro texto esta mañana. That disciples of Jesus are sent by Jesus, Que los discípulos de Jesús son enviados por Jesús, sent to announce the King. enviados a anunciar al Rey. Now, not everything that the disciples are sent to do, we are sent to do. Ahora, no todo lo que los discípulos son enviados a hacer, nosotros somos enviados a hacer, But of course, we too are sent by Jesus, pero por supuesto nosotros también somos enviados por Jesús, sent into the world under his authority. enviados al mundo bajo su autoridad. But what is it that they are sent to say? Pero ¿a qué es que se los envía a hacer, a decir? Look at their message down in verse 9. Miren a su mensaje ahí en el versículo 9. Chapter 10, verse 9. This is their message. Capítulo 10, versículo 9. Este es su mensaje. They are to say, the kingdom of God has come near to you. Deben decir, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. It's repeated in verse 11. The kingdom of God has come near. Se repite en el versículo 11. El reino de Dios está cerca de ustedes. In other words, Jesus sends his disciples on. En otras palabras, Jesús envía a sus discípulos hacia adelante. He sends them ahead of him, not just to say, look who's coming, Los envía delante de él no solo para decir, miren quién viene, but to say, God's king is coming. sino para decir, el rey de Dios está viniendo. Many of you will know that a few years ago we had the funeral of our late Queen. Muchos sabrán que hace unos años tuvimos el funeral en el Reino Unido de nuestra reina. And we had a big state funeral. Y tuvimos un gran funeral del Estado.
Many crowds gathered to watch the soldiers and the procession. Grandes multitudes se reunieron para ver los soldados y la procesión. Some of my children took some of our grandchildren to watch it. Algunos de mis hijos llevaron a algunos de mis nietos a verlo. They were a bit late arriving into central London, Llegaron un poco tarde al centro de Londres, so they didn't manage to get a place where the main procession was. así que no lograron lograr estar en un lugar donde estaba la procesión principal. They had to go a bit further on once the coffin was taken off the horse-drawn carriage and put into a car. Tenía que ir un poco más adelante al momento en que se sacara el ataúd del carruaje con caballos y lo pusieran adentro de un auto. This meant that my grandchildren were waiting beside the road for 5 hours. Esto significó que mis nietos estuvieron esperando al lado del camino por 5 horas. 5 hours. 5 horas. Just waiting. Simplemente esperando. And eventually the coffin came past in the car. Y eventualmente el ataúd pasó en el auto. My 7-year-old grandson said this: Mi nieto de 7 años dijo esto. "We've been waiting for 5 hours to see a car with a box in it. Pasamos 5 horas para ver un auto con una caja dentro. But the first bit of excitement was just before the car, Pero el pequeño entusiasmo llegó justo antes de que llegara el auto. when the police motorbike outriders came. Cuando llegaron las motocicletas de la policía que iban adelante. Great excitement, something is about to happen. Gran entusiasmo, algo está a punto de ocurrir. The Queen is about to come. La reina está a punto de venir. And these disciples are a bit like the police motorcycle outriders. Y estos discípulos son un poco como los policías de las motocicletas que van adelante. They're telling you that the motorcade is coming. Te están diciendo que ahí está viniendo. They're to announce the King is coming. Está para anunciar, ahí viene el rey. They're like people rolling out the red carpet. Son como personas que están desarrollando la alfombra roja. Here comes the King. Aquí viene el rey. God's kingdom is coming near you. El reino de Dios está viniendo. Now, of course, as soon as they say that, Ahora, por supuesto, tan pronto como dicen eso, they confront hearers with a crisis. confrontan a sus oyentes con una crisis. There is a question that demands an answer. Hay una pregunta que demanda una respuesta. Here comes the King. Aquí viene el rey. What are you going to do with the King? ¿Qué vas a hacer con el rey? What's going to be your reaction to the King? ¿Cuál va a ser tu reacción al rey? You've got to make a decision about the King. Debes tomar una decisión con respecto al rey. Now, as I said, we don't have exactly the same ministry as these 72 disciples. Ahora, como dije, no tenemos exactamente el mismo ministerio que estos 72 discípulos, But in this, we are the same. pero en esto somos iguales. Wherever we go, whatever we're engaged in, A donde sea que vayamos, en lo que sea que estamos haciendo, as disciples of Jesus, ambassadors for Jesus, discípulos de Jesús, embajadores de Jesús, our role is to ask the same question. What will you do with the King? nuestro rol es hacer la misma pregunta. ¿Qué harás con el rey? Disciples of Jesus are sent to announce Jesus is the King. Discípulos de Jesús son enviados a anunciar Jesús es el rey. Sometimes we think, how dare I do that? A veces preguntamos, ¿cómo me atrevo a decirlo? A hacerlo. Well, we only dare do it because Jesus is King. Bueno, solo nos atrevemos a hacerlo porque Jesús es rey. He claims the whole world belongs to Him. Él dice que todo el mundo le pertenece. We can go to the whole world and say, He is the King. Podemos ir a todo el mundo y decirle, aquí está el rey. What will you do with the King? ¿Qué harás con el rey? Disciples of Jesus are sent to announce the King. Discípulos de Jesús son enviados a anunciar al rey. So how do you think that's going to go? Así que, ¿cómo piensan que eso va a ir? Here's the second thing in this passage. Esto es lo segundo en este pasaje. The disciples of Jesus are sent by Jesus Los discípulos de Jesús son enviados por Jesús as lambs amongst wolves. como ovejas en medio de lobos. Just before our story, Jesus has set his face to go to Jerusalem. Justo antes de nuestro texto, de nuestro capítulo, Jesús ha puesto su cara para ir a Jerusalén. Jerusalem is the place where Jesus will be rejected, Jerusalén es el lugar donde Jesús va a ser rechazado, where Jesus will go to his death on a cross. donde Jesús se irá a su muerte en una cruz.
And on his journey there, many villages will not receive him. Y en su viaje ahí, muchas aldeas no lo van a recibir. And Jesus sends out his disciples. Look at verse 10. Y Jesús envía a sus discípulos, miren el versículo 10. As he sends them out, verse 10, Al enviarlos, versículo 10, he says, you too will not be received. están diciendo, ustedes no van a ser rechazados, van a ser recibidos. And the very last verse, just before they go, Y el último versículo, justo antes que se vayan, in verse 16, he warns them that they will be rejected. y en el versículo 16 les advierte que los van a rechazar. I've been rejected, you will be rejected. A mí se me ha rechazado, a ti se te va a rechazar. When people reject you, they're rejecting me. Cuando te rechazan a ti, me rechazan a mí. And when they reject me, they're rejecting God who sent me. Y cuando me rechazan a mí, rechazan a Dios que me envió. The world is hostile to its king, El mundo es hostil a su rey, hostile to the kingdom of God, hostil al reino de Dios, hostile to King Jesus. hostil al rey Jesús. Look back down at our passage and look at verse 3. Miren nuevamente a nuestro texto y miren el versículo 3. As Jesus sends out his disciples, he says that it's going to be like lambs amongst wolves. Al enviar al Jesús enviar a su discípulo, dice que va a ser como corderos en medio de lobos. The world is like a pack of wolves. El mundo es como una jauría de lobos. They hate Jesus this much. Odian a Jesús tanto. They reject the followers of Jesus. Rechazan a los seguidores de Jesús tanto. One of my sons lives in Oxfordshire. Uno de mis discípulos vive en Oxfordshire. Oxfordshire is a very typical bit of England. Oxfordshire es un lugar muy típico de Inglaterra. Lots of green fields, lovely meadows, Muchos grandes prados y pastos. and expensive. Y caro. The house that my brother lives in, my son lives in, La casa en que mi hermano, no, mi hijo vive, is right next to something called the Cotswold Wildlife Park. es algo al lado de ese parque. It's like a very small safari. Es como un pequeño safari. You can go and drive your car around and see lots of animals. Uno puede ir y conducir su auto alrededor y ver muchos animales. So when we're staying at their house and we're going to sleep, Así que cuando nos quedamos en su casa y nos estamos yendo a dormir, you can hear lions roaring. uno puede oír leones rugiendo. The field next to their garden has got giraffes in it. El campo ahí al lado de su jardín tiene jirafas. In England, in Oxfordshire, En Inglaterra, en Oxfordshire, it's very bizarre. es muy bizarro. But right next to their house is a big tall fence Pero justo al lado de su casa hay una reja muy alta, with rolls of barbed wire along the top con alambre de púa alrededor, because they live right next to the wolves enclosure. porque ellos viven justo al lado de la jaula de los lobos. And the fence is there because the wolves are the other side. Y la reja está ahí porque están los lobos del otro lado. And the fence is there to protect my little grandchildren from the nasty wolves. Y la reja está ahí para proteger a mis pequeños nietos de estos malos lobos. Because we all know what will happen if my grandchildren get in with the wolves. Porque todos sabemos qué pasará si mis nietos terminan con los lobos. We all know what it's like if a lamb is in with the wolves. Todos sabemos qué pasa si hay un cordero en medio de lobos. And Jesus says to his disciples, this is what it's going to be like for you. Y Jesús dice a sus discípulos, así es como será para ustedes. You are like lambs in the wolves' enclosure. Ustedes son como ovejas en la jaula de lobos. Disciples of Jesus can expect rejection. Discípulos de Jesús pueden esperar rechazo. Well, of course, it's because Jesus is king. Bueno, por supuesto, porque Jesús es rey. What will you do with the king? ¿Qué harás con el rey? Well, I don't want the king, Jesus, ruling over my life. Bueno, no quiero al rey Jesús gobernando sobre mi vida. I don't want somebody else telling me what I can and can't do. No quiero a alguien más diciéndome lo que puedo y no puedo hacer. You can take your Jesus and his kingdom and go somewhere else. Puedes tomar a tu Jesús y su reino e ir de otro lado. Jesus said, do you think I've come to bring peace on the earth? Jesús dijo, ¿piensan que vine a traer paz al mundo? No, I tell you, but rather division. No, les digo que en realidad división. And some of us have known that division only too well in our own families. Y algunos hemos sabido de esa división demasiado fuertemente aún en nuestras familias. Father divided against son, son against father. Padre dividido con hijo, hijo contra padre.
where some are Christians and some are not. en que algunos son cristianos y otros no. Some of us may even have people who are very precious to us who hate us because we love Jesus. Aún puede que algunos tengamos personas que son muy preciosas, apreciadas para nosotros, que nos odian por Jesús. Jesus warns his disciples, sends them out to be ready for rejection. Jesús advierte a sus discípulos, lo envía al salir para estar preparados para ser rechazados, As lambs amongst wolves. como corderos en medio de lobos. Now here comes the surprise in the passage. Ahora, aquí es donde viene la sorpresa en el texto. It's a huge surprise. Es una sorpresa enorme When the disciples return back to Jesus. cuando los discípulos vuelven a Jesús. Look down to verse 17. They come back from their mission trip. Miren el versículo 17, vuelven de su viaje de misionero, de misión. The 72 returned with, Los 72 regresaron con... well, what do you expect them to return with? ¿Con qué esperaban que volvieran? Well, battle scars, Bueno, signos de batalla, blood all over their clothes. sangre por todos sus cuerpos. But look again at verse 17. They return with Pero miren nuevamente el versículo 17, regresan joy. con gozo, contentos. That's not what you expect at this point in the story. Eso no es lo que uno esperaría en este punto de la historia. The disciples of Jesus return Los discípulos de Jesús and vuelven they rejoice in the results of their ministry. y se regocijan en los resultados de su ministerio. They've been told to expect rejection. Se les había dicho que esperaran rechazo. And they come back and say, Lord, it wasn't us who were driven out. Y dice, Señor, no fuimos nosotros que fuimos expulsados, It was the demons. fueron los demonios. We commanded them in your name and they were subject to us. Les comandábamos en tu nombre y ellos eran sujetos a nosotros. Lord, it was brilliant. Señor, fue brillante. Jesus, you should have come with us. Jesús, tendrías que haber venido con nosotros. It was amazing. Fue asombroso. We saw extraordinary advance. Vimos avance extraordinario. I think you're a bit too pessimistic, Jesus. Pienso que eres un poquito pesimista, Jesús. See, his disciples are absolutely thrilled. Así que estos discípulos están absolutamente emocionados. Thrilled by the power in their ministry. Emocionados por el poder en su ministerio. Thrilled by the results of their ministry. Emocionados por los resultados de su ministerio. And Jesus says in verse 19, yes, this is a wonderful thing that has happened. Y Jesús dice en el versículo 19, sí, esto es algo maravilloso que ha ocurrido. I did give you this authority to tread on serpents. Yo les di esta autoridad para pisotear serpientes. And what you've been doing is part of a huge cosmic battle. Y lo que han estado haciendo es parte de una gran batalla cósmica. Because, verse 18, it's not just demons, but their master Satan who's been driven out. Porque versículo 18 no era solamente los demonios, sino su maestro Satanás. I guess you could have been at the cross of Jesus, Supongo que uno podría haber estado frente a la cruz de Jesús and it might have been quite easy to overlook at the time. y puede haber sido muy fácil de no percibir en el momento. This was just another person being crucified. Solo otra persona siendo crucificada. And actually, if you're a follower of Jesus, it looked like defeat. De hecho, si uno es un seguidor de Jesús, puede parecer derrota. It didn't look like a great moment. No parecía un gran momento. But Jesus says from this one apparently insignificant moment. Pero Jesús dice de este momento aparentemente insignificante. Well, look at verse 18. Bueno, mira el versículo 18. I saw Satan fall like lightning. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. In the war with Satan, En la guerra con Satanás, Jesus is the serpent crusher. Jesús es el aplastador de la serpiente. Jesus' ministry is the decisive moment. El ministerio de Jesús es el momento decisivo. Satan fell like, Satanás cayó como... same word in Spanish, La misma palabra en español. translates the same. ¿Traduce igual? That is the moment at which the outcome of the entire war
was decided. Ese es el momento en que el resultado de toda la guerra fue decidido. And Jesus says in verse 19, you, my disciples, share in that victory. Y Jesús dice, versículo 19, ustedes, mis discípulos, participan en esta victoria. When you're engaged in ministry, you too are treading on serpents. Cuando tú estás participando en el ministerio, tú también estás pisando serpientes. We need to see that cosmic dimension to the normal things we do. Necesitamos ver esa dimensión cósmica a lo que normalmente hacemos. If we ever give a Bible talk, Si alguna vez damos una charla bíblica, every Bible study we might lead in our home, cada estudio bíblico que podamos dirigir en nuestros hogares, every conversation with somebody where we're pointing them to Bible truth, cada conversación con alguien que estamos apuntando a verdad bíblica, it might seem like a very small, insignificant moment, puede parecer un momento pequeño, sin importancia, but Jesus said it's got huge significance. pero Jesús dice que tiene gran significado. We're engaging in spiritual warfare. Estamos participando en guerra espiritual. Not that kind of stuff you see on the TV. No ese tipo de cosas que uno ve en los televisores. You know, people shouting into the microphone, being hysterical, falling over. No ese gritar al micrófono, siendo histérico, cayéndose. It feels much less dramatic, much more ordinary, Se siente mucho menos dramático, mucho más ordinario, común. but we're sharing in true victory over the evil one. Pero estamos participando en victoria verdadera sobre el maligno. No wonder in verse 17 the disciples are rejoicing in the results of their ministry. No es de sorprender, versículo 17, que los discípulos están regocijándose y contentos con los frutos de su ministerio. And we're right to do the same. Y hacemos bien en hacer lo mismo. When things go well in our Christian lives, Cuando las cosas van bien en nuestras vidas cristianas. when things go well in our churches. Cuando las cosas van bien en nuestras iglesias. Yet what makes disciples like us happy is indeed the results of our ministry. Sí, lo que hace a discípulos como nosotros felices son efectivamente los resultados de nuestro ministerio. So all this brings us back to verse 20, Así que todo esto nos trae de regreso al versículo 20. where Jesus says, nevertheless, don't rejoice in all of that. Jesús dice, no importa, no se regocijen en eso. Disciples of Jesus should rejoice their names are written in heaven. Discípulos de Jesús deberían regocijarse de que sus nombres están escritos en el cielo. And this little phrase, names being written, is census language. Y esta frase, nombres escritos, es el lenguaje de un censo. In the UK, we have a census taken every 10 years, En el Reino Unido tenemos un censo cada 10 años and all the names of all the UK citizens living in the country get written down. y los nombres de todos los ciudadanos del Reino Unido son escritos ahí. And this is just that same idea, Y aquí esta es la misma idea, that God has a list in heaven of everybody who belongs there, que Dios tiene un listado ahí en el cielo de todos los que pertenecen ahí, of everybody for whom heaven is their home country. para todos para quien el cielo es su hogar. And Jesus says, having your name included in that census, Y Jesús está diciendo tener tu nombre escrito en ese censo, being part of that list is fantastic. ser parte de ese listado es fantástico. I don't know how this actually happened, No sé cómo que esto ocurrió, but imagine it is a bit like this. pero imagínense que es un poco como esto. That God, Almighty God, has got out a pen, Dios, el Dios Todopoderoso, toma un lápiz, a book, a huge book is brought in front of him, un libro enorme está puesto ahí delante de él, and God writes down names in a book. y Dios escribe nombres en un libro. Nigel, Nigel, Styles, Simon, Don, Pepe, Don, Pepe, Vicky, Paramicivia, Vicky, Arancibia. Wow. Wow. I mean, imagine it. Imaginen, I'm in the register. estoy en el registro. Not just got my visitor's pass, No solo tengo mi pase de visitas, but
but I got my right to remain, sino que tengo mi permiso para permanecer, my permanent residency. mi residencia definitiva, That is my eternal home. que es mi hogar eterno. How do you know? ¿Cómo lo sabe? My name's on the list. Mi nombre está en el listado, It's in the book. está en el libro. Maybe this is the same as Revelation, where it talks about the Lamb's book of life. Tal vez esto es lo mismo que el libro de la vida del Cordero. It says if your name is written in that book, Dice que si tu nombre está escrito en ese libro, then you're safe from the lake of fire. entonces estás a salvo del lago de fuego. You're in the heavenly city, enjoying the new heaven and the new earth, Estás en la ciudad celestial disfrutando del nuevo cielo y nueva tierra, instead of destruction. en vez de destrucción. And Jesus says in verse 20 that that is something to make you happy. Y Jesús dice que eso es algo que debe hacerte feliz. That's something to get you out of bed every morning. Eso es algo para que salgas de la cama cada mañana. You can rejoice in your secure standing before God forever. Puedes regocijarte en tu estar parado firme frente a Dios para siempre. Sometimes I am struck by how wonderful it is to be forgiven. A veces me sorprende cuán maravilloso es ser perdonado. I can think of times when I've been in church singing songs and tears have been rolling down my face. Puedo pensar en momentos en que he estado en la iglesia cantando canciones y hay lágrimas cayendo de mis ojos. Being forgiven is just brilliant. Ser perdonado es simplemente brillante. But more often, if I'm honest, it doesn't seem so wonderful. Pero más frecuentemente, si soy honesto, no se siente tan maravilloso. I think I take it for granted. Pienso que lo doy por sentado. And maybe I don't rejoice in that most wonderful thing. Y tal vez no me regocijo en eso tan maravilloso, I can't actually see it with my eyes. porque no puedo verlo con mis ojos. Maybe it doesn't seem so big because I get over familiar with it. Tal vez no se ve tan grande porque estoy sobrefamiliarizado con eso. And what is more impressive, of course, is what I can see. Y lo que me asombra más es lo que puedo ver, What looks powerful. lo que se ve poderoso, What I do. lo que yo hago. And maybe this is the truth of the matter. Y tal vez esta es la verdad del asunto. What I do impresses me, and what God does, not so much. Lo que yo hago me impresiona, pero lo que Dios hace, no tanto. I'm happier about what I do for Him than what He's done for me. Estoy más feliz con lo que yo hago por Él que lo que Él ha hecho por mí. I get more excited about my sermon than I do about His word. Estoy más entusiasmado por mi sermón que lo que lo estoy con su palabra. It excites me that our church is staying together more than the fact that He brought us together in the first place. Me entusiasma, me anima que la iglesia se mantenga unida más que el que Dios nos haya reunido en primer lugar. I pat myself on my back for my godliness, and that's more wonderful than His righteousness credited to me. Me felicito más por mi piedad que por su justicia que me ha imputado a mí. I'm happier about my service for Him more than His service for me. Estoy más alegre por mi servicio a Él que su servicio a mí. I rejoice more in my ministry than in my name written in heaven. Me regocijo más en mi ministerio que en mi nombre escrito en el cielo. This verse is very precious to me personally. Este versículo es muy precioso para mí en lo personal. My father was a children's Christian evangelist for all of his life. Mi padre fue un misionero para niños toda su vida. Certainly hundreds, maybe thousands of people became Christians through his ministry. Ciertamente cientos, probablemente miles se volvieron cristianos a lo largo de su ministerio. He died aged 94 after a lifetime of Christian service. Murió a los 94 años después de una vida de ministerio cristiano. And the last time I read the Bible with him before he became
too ill to concentrate. Y la última vez que leí la Biblia con él, antes de que estuviera demasiado enfermo como para poder concentrarse, On that last time, I read this verse with him. en este último versículo, en esta última lectura, leí este versículo con él. So it's the last bit of Bible I read with my father. Así que es la última porción de Biblia que leí con mi papá. And I wanted at the end of his life to honor his ministry. Y quería al final de su vida honrar su ministerio. I wanted to say how much I appreciated all that he had done. Quería decir cuánto apreciaba todo cuanto había hecho. He had indeed had a wonderful life and ministry. Había en efecto tenido una maravillosa vida y ministerio. He'd been a great dad to me. Había sido un gran papá para mí. But more than that, I wanted to say what verse 20 said. Pero más que eso, quería decir lo que el versículo 20 decía. Dad, more wonderful than all that you have done for Jesus Papá, mucho más maravilloso que todo lo que has hecho por Jesús is your certain future in your heavenly home. es tu futuro certero en tu hogar en el cielo. There is a place with your name on it. Hay un lugar con tu nombre, Not because of what you did for him, no por lo que hiciste por él, but because of what he did for you. sino por lo que él hizo por ti. He selected your name and wrote it in his book. Él escogió tu nombre y lo escribió en su libro, Oliver Stiles. Oliver Stiles. So, what gets you out of bed in the morning? Así que, ¿qué hace que salgas de la cama en la mañana? What makes you happy? ¿Qué me hace feliz? What do you rejoice in? ¿En qué te regocijas? What drives you? What motivates you? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te motiva? What's the thing that makes you think, oh, it's Monday morning, ¿Qué es aquello que te hace pensar, oh, el lunes por la mañana? but at least this is true? Pero por lo menos esto es cierto. What do you rejoice in tomorrow morning? ¿En qué te regocijas mañana en la mañana? This is a good way to start every day. Esta es una buena forma de empezar cada día. This thought before you do anything. Este pensamiento antes de que hagas nada. Why don't you try it tomorrow morning when you wake up? ¿Por qué no intentas mañana en la mañana al despertarte? Start your day with this thought. Empieza tu día con este pensamiento. My name written in heaven. Mi nombre escrito en el cielo. Little me. Pequeño yo. God noticed me. Dios me vio. God wrote my name in his book. Dios escribió mi nombre en su libro. Is that what you value most? ¿Es eso lo que más valoras? Is that what you rejoice in most? ¿Es en eso que te regocijas más? That's what Jesus tells us to rejoice in most. Eso es lo que Jesús nos dice que más nos regocijemos. Rejoice that your names are written in heaven. Regocíjate que tus nombres están escritos en el cielo. Let's pray together. Oremos. Our Father God, this is truly wonderful. Padre Dios, esto es realmente maravilloso. Thank you that this is true for every one of us who is a Christian. Gracias que esto es verdad para cada uno de nosotros que somos cristianos. That we have eternal security, Que tenemos seguridad eterna. permanent residency in the city of heaven. Residencia permanente en la ciudad. That you have written our name in heaven. Que tú has escrito nuestro nombre en el cielo. Please help us to rejoice in that. Por favor, ayúdanos a regocijarnos en eso. Tomorrow, may that be the thought that we first think in the morning. Mañana que ese sea el primer pensamiento que pensemos en la mañana. Thank you that my name is written in heaven. Gracias que mi nombre está escrito en el cielo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.